Que el Señor nos esté bendiciendo. La lectura de hoy en Juan capítulo 4, ya la estuvimos realizando, vamos a leerla en los versículos que vamos a meditar ahora. Y los niños van a ascender a su clase. Juan capítulo 4, vamos a ubicarnos allí para meditar lo que una de las tantas expresiones que Jesús dijo y que quizá encierre toda la lectura, ¿sí? Y que quizá encierre, hermano, la razón por la cual Cristo murió por nosotros, es decir, la razón de que el Padre estaba buscando para la época del sacrificio de Jesús en la cruz, estaba buscando una verdadera adoración, unos verdaderos adoradores, una verdadera manera de llegar a Él. Entonces, Juan 4, vamos a leer para efectos de la meditación a partir del versículo 6. ¿Listo? A partir del versículo 6 dice: estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hasta ahí por ahora. Es el encuentro que en cierta forma una vez estuvimos meditando entre Jesús y esta dama, y lo vamos a elevar solamente a la expresión que aparece en el versículo 23: verdaderos adoradores. Pero todo lo que ocurre entre la mujer y Jesús es simplemente, hermano, nuestra situación. Lo que la mujer saca ese día a relucir en cada expresión es lo que ocurre dentro de nosotros. No sé si lo habrá cantado, pero esa mujer contendió con Jesús. Y Jesús le decía algo y ella le contrarrestaba. Y le decía otra cosa y le contrarrestaba. Aun cuando le dijo: ve por tu marido, le dijo: hey, no tengo marido. En todo le contrarrestó. ¿Sí? Ahí estamos nosotros reflejados en una eterna, pareciera, discusión con Dios. Dios tiene unos planteamientos para nosotros. Nosotros tenemos una manera de ver el mundo. Nosotros tenemos una manera de encarar la vida, de enfrentar problemas, de buscar a Dios.
Nosotros tenemos manera para todo. Hoy día, como Jesús le dijo a la mujer, que no lo hemos leído, o perdón, ahí sí lo leímos en el 21, observa el 21. Hoy Jesús quiere que esa hora, observa el versículo 21, que esa hora llegue a nosotros. Créeme, mujer, que la hora viene. ¿Cuál hora? ¿Cuándo llegará esa hora? Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es. Esa hora. Para empezar y quizás mirar algo con más profundidad, vamos a ir con nuestra mente al Antiguo Testamento. Solamente con nuestra mente, porque creo que la mayoría, por no decir todos, conocen los 10 mandamientos, ¿verdad? O por lo menos uno se sabe. El primero, amarás a tu Dios. Ya, listo. Ese lo sabemos todos, ¿no? Lo sabemos los 10. Y hay otro por ahí que medio nos aprendimos, y es honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? En el mandamiento de amar a Dios hay, digamos, muchas cosas implícitas que aparecen en los otros mandamientos, pero que Jesús dijo dependen de uno solo. Por ejemplo, dice, cuando Dios habla a Moisés en la ley, cuando va a empezar a tejer los mandamientos, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no te harás imagen, no te inclinarás a ella. ¿Lo han leído? Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. ¿Sí? Quizá usted muy rápidamente crea que usted no tiene ninguna imagen, que usted no tiene ningún ídolo, que usted no tiene ninguna cosa en su casa. Resulta, o en su vida, resulta que hay palabras que nosotros ignoramos y hay acciones y conductas que manifiestan lo que es una adoración, o lo que es una imagen, o lo que también es un culto. Culto, usamos el término porque en la palabra adoración, la palabra culto está implícita. Por ejemplo, cuando usted va a una parte, a una ciudad o a otro país, hay algo que relaciona los territorios, los pueblos, la cultura. Y la cultura gira alrededor de costumbres, de tradiciones, incluso de imágenes y de prácticas. Pero usted en la palabra cultura, obsérvela, encuentra la palabra culto. Es una palabra que disfrazadamente ha involucrado a la sociedad en un tipo de adoración en cada rincón del mundo. ¿Entienden? Entonces, de acuerdo a la cultura, la gente adora cierto tipo de situaciones en cualquier parte de la geografía. De acuerdo a la cultura puede haber una manera de vestir, puede haber una manera de andar, puede haber una manera de comer, puede haber una práctica, lo que sea. Hay tantas maneras para hablar de esto. Voy a mencionar una, por ejemplo. Una nomás. Hay miles. Por ejemplo, si usted va a la India, donde hay 330.000 dioses, no sé si son más o menos el dato. No se asuste porque aquí en Colombia usted no se dará cuenta, pero hay miles. Lo que pasa es que nosotros no sabemos distinguirlo, quisiera proyectarle allá varios. Pero hay una práctica en este territorio del mundo llamado la India, donde la mujer no tiene ningún derecho de nada. De opinar, de mover, de decir, de hablar, nada.
Es tanto así, para llevarlo más claro y más detallado para que se lo entienda, en la casa, la mujer no puede comer hasta que el hombre no esté saciado. ¿Entiende? No estoy inventándole nada, ¿eh? Averigüe si quiere. La mujer no puede comer hasta que el hombre no esté saciado. Y si usted recibe una invitación como mujer allá en la China, en la India, en su casa, sírvale a todos, menos a usted, como mujer. Y después que todo el mundo termine, hágase un rinconcito por allá, donde nadie la vea, y cómase lo que haya quedado. Cultura. Pero ojo, esto en cuanto a Dios. Ojo con esto. Esto en cuanto a Dios, ¿qué significa? Romper, invalidar un mandamiento del Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces, muchas veces nosotros adoramos, muchas veces el mundo adora, metido en la disfrazada llamada cultura, sin darse cuenta que está ofreciendo culto a una cantidad de dioses que no se da cuenta. Necesariamente tengo que usar otro ejemplo, más sencillo. Los que les gustan los tenis finos, sin que yo tenga nada en contra de los que los usen. Hay una marca que es así, ¿no? ¿Cómo es? Ah, ya sabemos. Le gustan los tenis finos a la hermana. Nike. ¿Saben dónde sacaron esa imagen? ¿Y el nombre? El nombre es de una diosa. Se me olvida el nombre en este momento. Lo había escrito. Naina, la diosa Naina, de Oriente. Yo no estoy diciendo que tú al ponerte un tenis la estás adorando a ella, pero cuán cercano estás, ¿no? Sin darte cuenta. Entonces hay un montón de cosas, con esos dos ejemplos, porque tendríamos que usar mucho tiempo para sacar un montón de ejemplos. Podemos decir que los seres humanos vivimos en la misma situación que vivía esta mujer samaritana. ¿Qué pasó con la samaritana? Lo olvidamos ya. Mire que la samaritana dice ahí en versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es allá en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Qué le contesta Jesús? Ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuántas personas adoran lo que no saben? Nosotros pudiéramos ser uno de ellos. Nosotros adoramos a Dios, hermano, sí, pero en la casa, ¿cuántas cosas más pudiéramos estar adorando? Bien, entonces vuelvo a la chica de Samaria. Esta chica lleva por dentro varios ideales. El primer ideal que ella lleva es que los judíos y los samaritanos deben vivir condenados eternamente sin hablarse. ¿Sí? Nosotros sentamos parámetros cuando tenemos algo contra alguien, barreras, distancias, y eso era lo que ocurría entre ellos. Jesús llegó a nuestras vidas para derrumbar las paredes intermedias de separación, de enemistades. Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante. No sé si lo habrán leído. Él es nuestra paz, que ha derrumbado paredes intermedias. Y ojo que esto implica la adoración. Ahí usted puede darse cuenta entonces que la dama, cuando Jesús simplemente la saluda y le pide un vaso de agua, le pide, mujer, dame, observe, en versículo 7, dame de beber. Jesús había caminado un promedio de 4 horas, son las 12 del día, dice la hora sexta, está agotado, dice que está cansado, ese término cansado es agotado, tiene sed. Pero la mujer, voy a repetirlo, demuestra que está cargada de situaciones que le han introducido la cultura que llevan los samaritanos. Nosotros como samaritanos no conversamos con judíos, cultura. Entonces ellos estaban inclinados ante esta situación y esto les impedía siquiera la mirada.
les he dicho, y lo voy a repetir, que esto que está haciendo Jesús es algo inusual, porque ellos no pasaban por esta ciudad. Si usted lee el versículo 3, de Judea tenían que ir a Galilea, ellos daban una vuelta que duraba muchas horas más. Pasar por aquí por Sicar era ahorrar 5 horas, y fue lo que hizo Jesús, pero ellos preferían gastarse las 5 horas con tal de no rozarse con los samaritanos. Entonces, esta cultura estaba bastante fuerte en ellos, ¿no? Y ojo, eran de las mismas 12 tribus de Israel. Samaria pertenecía a los 12 hijos de Jacob. A partir de allí, hermanos, de la primera expresión que es contrarrestada por la mujer, dame de beber, ella le dice, no, porque ustedes no me pueden pedir agua a mí. Jesús saca la expresión que nos va a ayudar a nosotros. Dice, en versículo 10, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, si tú supieras quién está hablando contigo. Ignorar estas dos cosas, hermanos, hace que nosotros seamos personas ignorantes y que no conozcamos cómo, a quién y cuándo adoramos. Cuando nosotros no conocemos el regalo de Dios, ¿cuál es el regalo de Dios? Cristo Jesús. El don de Dios. ¿Y quién es el que habla contigo? Cristo Jesús. Cuando nosotros no lo conocemos a Él, ¿qué va a pasar? Hablaremos como ella, como la samaritana. Mire, ¿qué sigue diciendo? Vamos a hacer un poco rápido porque esto ya lo hemos mirado y el punto es otro. En el versículo 11, ella vuelve a contrarrestar las palabras del maestro. Obsérvelo bien. No tienes con qué sacarla. O sea, te es imposible. ¿Sí? Y en el versículo 12, sí que estamos nosotros identificados. ¿Sí? En el versículo 12 es la clara confrontación que tenemos diariamente con Dios. ¿Cuál confrontación? De lo que se produce aquí en la tierra y lo que Dios quiere darnos a nosotros. Obsérvelo. En el 12, habiendo Jesús hablado en el 10 de agua viva, ella le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? La mujer le está diciendo, usted no es mayor que Jacob, porque él nos dio este pozo, y de este pozo hemos bebido todos nosotros, toda su descendencia, sus ganados, hasta vecinos han venido a beber de este pozo. Así que el agua que usted tiene, que dice tener para resolver mi problema, no es más que esto. Nosotros tenemos una sed espiritual agonizante, pero hay un pozo de Jacob que está produciendo para nuestra familia. Hay un pozo de Jacob que ha producido para nuestro hogar, que genera entradas para nuestra familia. Es más importante, que muchas veces nos impide ser verdaderos adoradores. Hay un pozo de Jacob en cada vida y estamos inclinados. Los samaritanos adoraban allí, en ese pozo, porque ese pozo representaba para ellos todo. ¿Entienden? Entonces por eso ella le saca a relucir lo del versículo 20. Y otro asunto, hermanos, para terminar esa parte. Ve, llama a tu marido. ¿Por qué a tu marido? Él también necesita beber del agua que yo estoy ofreciendo. Y ella vuelve a replicarle, no, Señor, no tengo marido. Porque Jesús está interesado en resolver nuestras relaciones conyugales. Él quería que la relación de ella fuera una relación legal. Vivía con él, pero no eran casados. Es lo que dice el texto. El que ahora tienes, 5 maridos has tenido, ¿sí? O sea, legalmente casados, es decir, aquellos han muerto. Porque para que Jesús lo hubiera probado, ellos no podían estar vivos. Delante de los ojos de Dios, ella tenía entonces que volver con alguno de ellos.
porque delante de los ojos de Dios el matrimonio es uno para toda la vida. Entonces estos 5 caballeros han muerto. Dice, 5 maridos has tenido, ahora tienes uno que no es. O sea, ahora estás en una relación que no es legal, que no es lícita. Por eso ella dice, no tengo marido. Ok, está bien. Tienes la razón. Verdaderamente me has dicho una verdad. No tienes marido, estás viviendo con alguien. Ella en su conciencia sabía que aunque se estuviera acostando con él, por el tiempo que llevara, no era su marido. Y Dios más que claro lo tenía, ¿no? Ok, terminada esa discusión donde la mujer le mostró, voy a repetir las 3 cosas. 1, que dentro de ella habían pleitos. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. 2, que dentro de ella habían situaciones que al compararlas con Dios eran más grandes que Dios. El pozo de Jacob para el samaritano parecía ser más grande que Jesús. Y 3, que su situación conyugal, su vida marital era un desorden. Y en los 3 aspectos Jesús quiere apuntar y resolver todo con lo que sigue y a donde vamos a entrar. Dice, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta ese día, hasta esa hora del mediodía, estas palabras nadie las había escuchado. Nadie sabía esto que se está diciendo. Viene un cambio y yo no sé cómo quedó esa mujer, la verdad. Una de las ideas que tengo, y ahorita la vamos a mirar, es que el impacto fue muy grande. Pero ¿qué había en la mente de ella? Vamos a repetirlo, de que el lugar de adoración era o Jerusalén o el pozo. Eso era lo que había en la mente de ella. ¿Qué hay en la mente de Dios? Jesús le dice, ni allá ni acá. Claro que sí, en un tiempo era allá, el templo de Jerusalén, ese era el lugar. Y los judíos estuvieran donde estuvieran, los kilómetros que se interpusieran entre ellos para ir, allá iban a llegar cada año a adorar. Era el sitio, era el lugar. Y llevaban cuanta cosa, hermano, y duraban 50, 60 días y luego volvían a sus lugares de origen. Pero Jesús le está diciendo, llegó la hora en que ya esto terminó. La adoración que se hacía en el Antiguo Testamento llegaba a su final. ¿Sí? La adoración en el Antiguo Testamento, debido a que este pacto, lo hemos mirado, tenía defectos, ¿se acuerdan que lo mirábamos? Era una adoración no totalmente agradable a los ojos de Dios, porque era una adoración ficticia, era una adoración en la carne, era una adoración donde, por ejemplo, se mataba un animal, se rociaba la sangre, se sonaban unos instrumentos. Y el escritor de Hebreos dice, esto no hacía nada. Esto no lograba nada, por eso Cristo vino a ofrecer el sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, llega un momento, está diciendo Jesús aquí, va a llegar ahora un momento, viene la hora. Es decir, el reloj se iba a detener y el reloj iba a empezar un nuevo horario. En los tiempos de Dios, llegaba la hora de partir la historia en dos. La historia de la vida en la carne, usted lo puede leer en Romanos. Por eso Romanos habla de la carne y del espíritu, es decir, el antiguo y el nuevo pacto. Y la era del espíritu. La adoración cambiaría 100%. Ya no importaría, observe, ya no importaría el lugar.
pero sí importaba el estado del corazón, porque el estado del corazón de ella en cuanto a los judíos no era el mejor. Importante estar en paz para poder adorar. Importante, hermanos, beber del agua de Cristo para poder adorar. Importante tener nuestras relaciones conyugales resueltas para que nuestra adoración no tenga estorbo. Ella no la tenía resuelta. Y por eso Jesús le dijo, vaya y entrégame al paciente que tiene en su casa. Necesitamos conversar. ¿Ven? ¿Qué hizo ella, hermanos? Antes de entrar en los detalles, dice en versículo 28 que ella dejó su cántaro. Y lo hemos hablado, hermanos. Usted tiene que dejar el cántaro que lleva encima, porque le pesa y le quita tiempo para caminar como Dios quiere. Usted, yo, llevamos uno o varios cántaros encima que nos impiden ser verdaderos adoradores. Pero vamos y metámonos en la idea central. Versículo 22 al 24. Dice 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. No te harás imagen, no te inclinarás a ella. Las personas empezaron a hacer imágenes, las personas empezaron a inclinarse a muchas cosas. ¿Qué es una imagen? Yo quiero que entienda, hermano, que la palabra imagen tiene su origen en la imaginación. Imagen, imaginación. ¿Sí? Ahí empieza la palabra imagen. Una imagen no es solamente algo físico de yeso, ¿sí? Una imagen es algo que tú simplemente te imagines. Eso puede ser un ídolo. Hoy día, por ejemplo, ¿cuántos artistas se volvieron en el Dios de muchos? ¿Cuántos géneros de música? Y alguien dirá al escuchar esto, es malo escuchar esto. Y entonces lo encerramos allá en si es malo, es bueno, y esto impide que entendamos. Hacemos lo mismo que la mujer samaritana, contendemos con Dios, altercamos contra Él. Se trata, hermanos, de humillarnos ante el Señor y mirar si estamos postrados ante imágenes, ante ídolos, ante dioses de este mundo, que conforman tal vez una cultura. ¿Entienden? En fútbol, ¿a cuántos tiene postrados? ¿Sí? Los diferentes jugadores. Hay cuartos donde está X jugador, ¿no? Si es una chica, el jugador está sin camiseta. ¿Sí? Está el artista, está está el otro, está. ¿Y dónde está Dios? ¿Entienden? Pero quitemos esa lista porque no la quiero hacer. Hay situaciones, pero para no extendernos a situaciones, vamos al punto. ¿Qué es adorar? ¿Qué es adoración? ¿Qué es rendir culto? Adorar es postrar nuestro ser en humillación y rendir tiempo, rendir esfuerzo y sacrificio ante alguien. Eso es adorar. Cuando usted doblega su ser y rinde tiempo ante algo que no aprovecha, usted está adorando a un ídolo. Ante algo que no aprovecha. Por ejemplo, usted gastó 2 horas, 3 horas en algo, escuchar música, se metió en lo que sea, no quiero puntualizar porque quizá su mentalidad no esté tan dispuesta para aceptar todo lo que hoy puede escuchar. Pero usted gasta tiempo, dinero, y si quieren, volviendo al fútbol, hay quienes entonces se compraron la camiseta del equipo. En las grandes ciudades ya existe un sistema llamado el sistema de abonos. Entonces el cristiano
a principio de año compra un abono que vale no sé cuántos mil pesos, póngale más de 500.000, póngale 400.000 pesos, vale un sistema de abono. Con ese carnet que le entregan por el sistema de abono tiene entrada durante todo el año a todos los partidos. Entonces ya invirtió dinero y ya está invirtiendo concentración de su mente, ya va a invertir tiempo. Porque el día que llegue el partido, a esa hora no puede existir ningún otro evento. Y si es espiritual, tendrá que correrse a un lado dicho momento. Entonces, todo aquello que involucre grandes cantidades de tiempo en lo que no aprovecha nada, es algo que nos está postrando, hermano, que nos está obligando. Entonces, ¿qué tipo de adoradores somos nosotros? Esta mujer está manifestando que ella no sabe lo que está diciendo. Y Jesús le está diciendo, ustedes adoran lo que no saben. Hoy día nosotros, hermano, simplemente pudiera ser nuestro hijo. Hay padres, y aquí quiero que corrijan algo, si así delante de Dios lo quieren hacer. Pero volviendo a la palabra adoración, con lo que vamos a decir, la palabra adoración, en cuanto a lo que significa postrarnos delante de, y dejémoslo por ahora allí, solo y únicamente está relacionado, valga la redundancia, en nuestra relación con Dios. La palabra adoración no tiene connotación en ningún otro campo. Si usted adora, y si usted dice, yo a mi hijo, o a mi mamá, o a no sé quién, lo adoro, o la adoro, usted está usando una acción que es exclusiva para Dios en su diario vivir. Así que le estaría invitando el Señor con esto a que elimine de su vocabulario, y no solo de allí, sino de su mentalidad, este término adorar, porque es exclusivo para Dios. ¿Entienden? No encaja en la mente de Dios que usted adore a otro. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, a Él solamente. Así que es un término que no tiene otra manera de encajarse en otra acción, solo en Dios. Ahora usted lo hace, hágalo, pero ya está ofendiendo a Dios, ya está desagradando a Dios. Entonces Jesús quiere llegar a un punto neurálgico del asunto. Verdaderos adoradores. ¿Qué tenemos que hacer los verdaderos adoradores? Mirar lo que hasta aquí estamos observando. ¿Qué acción, qué elemento, qué situación me está quitando tiempo? Me está concentrando tanto tiempo en mi mente. ¿Ante qué me estoy inclinando tanto? Y todos los días lo primero que hago es eso. Y cuando medio tengo un espacio libre, lo que quiero hacer es eso, lo que quiero estar, y en lo que quiero estar es eso. Y cada uno sabe cuál es el Dios que tiene, o ese Diosito chiquito que quiere crecer en nuestras vidas. No te inclinarás. Entonces Jesús está diciendo, créeme mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en este lugar. Dios no establece a partir de que Jesús dijo esto un lugar. Ya de paso nos está diciendo, puede ser en el baño, ¿sí? Ni en este monte ni en este lugar. ¿Dónde es el lugar? Para adorarle. No hay. Pero Él va a llevarlo más a fondo y lo va a decir, vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es conmigo. Esto es con nosotros. Nosotros hemos adorado ¿cuántos años sin saber lo que adoramos y cómo adoramos? Y cantamos muchas veces y hacíamos cosas pensando que adorábamos a Dios. Y el Señor tiene expresiones en el libro de Mateo como, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? En ese mismo contexto dice, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Por lo menos yo, no sé usted, viví épocas donde había mandamientos de hombres. Adoraciones vanas. ¿Entiende? Adoraciones vanas.
Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y el que está hablando, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está hablando? El ser que va a reclamar ser adorado. Así que él sabe cómo es el asunto. Y sabe lo que está diciendo. ¿Y por qué lo está diciendo? Entonces, ¿qué está diciendo? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores... Tengo que detenerme allí. El Padre está eligiendo, buscando verdaderos adoradores. O sea que no es cuestión de adorarle por adorarle, sino concentrarme en si yo soy un verdadero adorador. Entonces me tengo que devolver. Me devuelvo al versículo 10, perdón, al 9. Y en el 9 encuentro que hay una discusión de los samaritanos con los judíos. Para ser un verdadero adorador, debo tener resueltas las relaciones personales en las que quizá haya enemistad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice. Si traes y allí te acuerdas, deja allí lo que traíste y ve y reconcíliate primero. Aquí está en el versículo 9. La mujer sacó a relucir que dentro de ella había enemistad, que adentro de ella había pleito, y son situaciones que necesitamos resolver. Versículo 12. Tu trabajo, el pozo de Jacob que genera tanto para tu vida, debe bajar del primer plano que tiene al segundo. ¿Me están entendiendo? Porque hasta este momento la mujer samaritana le está diciendo a Jesús, ¿acaso eres tú mayor que el que nos hizo este pozo? Uy, está hablando con Dios. ¿Eres tú mayor que el que nos hizo este pozo? Menos mal que no le contestó, sí, claro. Menos mal que no le contestó así, ¿no? Pudo haberlo hecho. Pero ahí estamos nosotros pintados, hermanos, comparando, se lo voy a decir cómo lo hacemos. Nosotros en la mente que tenemos decimos es que nosotros no podemos dejar de hacer esto por estar buscando de Dios, porque entonces ¿quién le va a dar de comer a mi familia? Dios nos está diciendo que debes de trabajar. El trabajo honra a Dios. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. El trabajo fue uno de los primeros mandamientos que Dios le estableció al hombre. Cuando lo pone en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? Que labrara el huerto. ¿Sí? Fue el primer mandamiento que le estableció. Sino que el trabajo no puede estar por encima de Dios. Es lo que queremos que se entienda, hermano, para que seas un verdadero adorador. ¿Tu trabajo está por encima de Dios? Sí. Ok, ubícalo en un segundo plano, a ver cómo te va ahora. Si teniéndolo en un primer plano te ha ido bien, posiblemente poniendo a Dios primero que el trabajo, me da la sensación de que te puede ir mejor, según el Señor, ¿no? Y Jesús la va llevando, hermano, y la va llevando, y ella saca a relucir su situación conyugal, también necesita una solución. Ahí está enfocado lo que es un verdadero adorador. También aquel que define esta situación. Ella estaba con un caballero ilegalmente. ¿Sí? No sé, pero menos mal que se encontró con Jesús, porque ella, y yo no sé qué sentirá el caballero, ¿no? No sé si ella le dijo, ve, vamos donde el Señor. Él me preguntó si tenía marido y yo le dije que no. Yo no creo que le haya dicho eso, ¿no? Porque ¿qué va a sentir él? Y lo digo, hermanos, porque es que muchos, creyendo que porque ya están conviviendo, se creen marido y mujer. Delante de los ojos de Dios no lo son. ¿Sí? No lo son. Porque el matrimonio, según la palabra de Dios, es un pacto que debe ser ratificado. ¿Sí? Y una vez ratificado, dice el Señor, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ok. Y sigue avanzando entonces, y llega allí el versículo 23.
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí hay un gran y terrible problema. El asunto es que Dios lo selecciona. El asunto es serio entonces. Dios está buscando un tipo de adorador, que sea un verdadero adorador. Y le hace una reseña en el versículo 24, Dios es espíritu. Que quede claro lo que Jesús le quiso decir a esta dama. Dios no es carne, Dios no se emociona con las emociones que nosotros tenemos. A nosotros nos encanta el movimiento, ¿verdad? El songosorongo, el tambaleo, el voy que vengo. Y eso le brinda a nuestra carne sensaciones chéveres. Y en un tiempo, sin adorar lo que sabíamos, lo hacíamos de esta manera. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Dios es espíritu. Entonces quédese concentrado ahí. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, ok, Dios es espíritu, no es carne. No es un hombre, es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, o sea, desde adentro. Y en verdad es necesario que adoren. Nos está invitando a una vida de postración desde el espíritu. Y esa adoración, hermanos, esa oración pasa a ser sencilla, pero profunda a la vez. Sencilla porque no es sino analizar lo siguiente. Observa ahí bien todo el relato, o en la casa más bien, pero observen que la mujer sale, deja el cántaro, va al pueblo y trae a la gente. Y cuando la gente ve y escucha al Señor, ¿qué dice? Observen el versículo 42. 41 y 42 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué tiene que ver esto? Esta mujer adoró a Cristo este día. ¿Cuántas almas vinieron a Cristo por ella? ¿Y cuánto hizo? Miren el punto del versículo 28. Dejó su cántaro. No siguió alegando con Jesús. Se doblegó ante él e hizo lo que él le pidió. ¿Qué es adorar entonces? Hacer lo que Dios manda. Ahí empieza nuestra adoración. ¿Entienden? Entonces, si se trata de cantarle a él, hermanos, si se trata de sacar momentos exclusivos de intimidad, usted lo puede hacer de lunes a viernes, de lunes a sábado, qué sé yo. Usted saca su horario. Pero mire lo siguiente. Usted como marido, escuche bien, la palabra le dice cómo adorar a Dios. Porque aquí está involucrada la relación conyugal, por eso lo digo. Usted como marido adora a Dios amando a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Es una manera de adorar a Dios. Tratándola como vaso más frágil, no siendo áspero con ella. Colosenses 3:20. Sencillo, ¿no? Pero profundo a la vez, les decía. En la India la cultura, hermano, ahora que recuerdo, la mujer, no, pero ese es el culto que a ese Dios le rinden allá. El culto que Dios exige acá es que ames a tu mujer. ¿Están cogiendo la idea, hermanos? Esa es manera de adorarle a Él. No le estamos rindiendo culto a la mujer. Adoramos a Dios sabiendo tratar a nuestras esposas. Mujer, ¿cómo adoras a Dios? Amando a tu esposo, sujeta a tu marido, dando también trato y honor a tu marido como vaso frágil. ¿Sabes eso, mujer?
Porque es que el hombre a la mujer debe dárselo como vaso más, porque la mujer es un vaso más. El hombre es un vaso frágil también. ¿O se le puede hablar feo al hombre? Es un vaso frágil también. Solo que las damas fueron hechas con un poquito de más fragilidad. No sé por qué fueron hechas de esa manera, pero Dios sabe perfectamente por qué. ¿Sí? Los hijos, ¿cómo adoran a Dios? Desde el hogar. Estoy hablando desde el hogar. Con su obediencia. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Esto es un verdadero adorador. Ese hijo que obedece, que está en el colegio y sabe que tiene reglas de sus padres. Y los padres, ¿cómo adoran a Dios como padres? Criando a los hijos como Dios manda. Y esto es algo que hay que estudiar a fondo, ¿no? En la disciplina y en la amonestación del Señor ya hemos dado pinceladas de cómo es esto. Pero hermanos, la cultura puede decir que el marido es esto, o que la mujer aquí en Colombia es esto, o que acá en el Huila, o que allá en Medellín, o que allá en Bucaramanga, o que allá en la costa, donde quiera que sea, hermano, la cultura es un culto, es un tipo de oración a otros dioses. Jamás eso podrá estar por encima de la palabra de Dios. En la cultura samaritana no se gustaban de los judíos. Eso no agradaba a Dios. Entonces, para ser verdaderos adoradores, necesitamos eliminar también los elementos culturales que estén impregnados en nuestra mente, porque son inclinaciones hacia situaciones ajenas a Dios. Adorar a Dios, hermano, requiere de desprendernos de oficios, de tiempos para inclinarnos ante Él, buscar su presencia en momentos donde la soledad con Él me llene. Hermoso para esta mujer, porque ella estuvo a solas con Jesús y habló con Él buen tiempo. Y de este encuentro a solas con Él, su vida recibió grandes cambios. Y a veces nuestra vida no ha sufrido cambios, ¿por qué? Porque no hemos tenido verdaderos encuentros con el Maestro. Porque no hemos sacado toda esa cantidad de cosas que llevamos, como ella las sacó ese día. Esa discusión hizo que ella sacara tantas cosas y que dejara su cántaro y livianamente volviera a su ciudad. Y mucha gente se convirtió. Le agrego algo más. En el capítulo 8 de Hechos, lo leen en sus casas, Felipe un día llega a Samaria. ¿Lo han leído? Felipe llega a Samaria. Y cuando predicó, se convirtió un montón de gente. La importancia del trabajo de esta dama. ¿Sí? La importancia del cambio que ella obtuvo producto de haber adorado ese día. De haber estado en la presencia de Jesús. Adorar, hermanos, es buscar la presencia. Y buscando la presencia sabemos tratar mejor a nuestros cónyuges, criar mejor a nuestros hijos, tener un mejor trato, un mejor vocabulario. Todo esto adora a Dios. Y cantarle, hermano, con el espíritu y con el entendimiento, sabiendo lo que cantamos, orando en todo tiempo. Pero no podemos darnos el lujo, hermanos, de ser adoradores vanos, que cantamos de labios. Así como dijo el Señor, de labios me honra. Pero mientras cantamos, nuestra mente, su corazón está lejos de mí. No sabemos la melodía, medio no sabemos la letra y cantamos, pero no le estamos diciendo nada al Espíritu de Dios. Practique, hermano, desde su casa, el cántico en espíritu y en verdad. Cante y hasta que no sienta que lo que le cantó le llegó a Dios, no pare de cantar la misma alabanza. No crea que porque ya se la sabe, ya le canta bien a Dios. ¿Entienden? No, es si ya sintió que le llegó al Señor.
Si sintió que ya le llegó el Señor, así le haya cantado con una voz así como la mía, ¿qué importa? Lo importante es que le llegue el Señor, de corazón. Entonces, terminamos, hermanos, diciendo ahí en Juan 4 que Dios está buscando una calidad de adoradores y la quiere encontrar en ti, pero Él quiere que te despojes de lo que ahí está contemplado en ese relato, de lo que hoy hemos compartido. ¿Sí? Tienes que despojarte de muchos códigos, de muchas ideas, o si no vas a seguir discutiendo por mucho tiempo con el Señor y el cántaro va a seguir ahí. ¿Sí? Hay relaciones que se pueden resolver. A partir de ese día, hermanos, los samaritanos ya empezaron a hablar con los judíos. Tantas cosas que cambiaron, hermanos, por un encuentro de una mujer con Jesús. Así que Dios mediante, hermano, tu vida puede, si tomas esta palabra, empezar a meditar para tener cambios hacia la búsqueda incansable de tú mismo ser un verdadero adorador. ¿Sí? Busca tú mismo ser un verdadero adorador. Dios es el que te está buscando, ¿no? Pero busca tú mismo serlo. Que Dios continúe bendiciéndonos. Vamos a orar.